Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Bienvenido a su espacio devocional Vida en Él. Qué bueno que nos volvemos a encontrar y juntos podemos extraer algunas verdades especiales para nuestra vida de la preciosa palabra de Dios. Continuando con el hermoso libro de Job, ya estamos en el capítulo 35 y vamos a leer en esta hora versículos del 1 al 16. Vamos a meditar y a extraer, a reflexionar. Tómese un tiempecito para afinar su oído y decirle al Señor: háblame, porque yo te quiero escuchar. ¿Qué le parece? Vamos a la lectura y volvemos. Job 35, 1 al 16. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman, y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Allí clamarán, y él no oirá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. ¿Cuánto menos cuando dices que no haces caso de él? La causa está delante de él, por tanto, aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Encontramos aquí en este relato que continúa Eliú su discurso. Perdón, en otros momentos yo le he compartido algo que he extraído de este libro, que muchos de los comentarios que hacían los famosos amigos de Job muy probablemente estaban muy fuera de la realidad espiritual que estaba enfrentando Job. Y en ocasiones vemos como que hablan muy a la ligera, otras ocasiones vemos que dicen cosas sabias, y ahí es donde tenemos que tener un buen uso del discernimiento espiritual. ¿Qué tanto el Señor en la Escritura permite que la persona se exprese de su corazón, así simple y sencillamente, y qué tanto de lo que puede decir es inspiración de Dios? Eso nos toca a ti y a mí como hijos de Dios, el aprender a discernir y a rescatar aquello que Dios nos está mostrando. En este caso, Eliú, que es ese joven, por así llamarlo, que llega al final de este relato, encuentro algunas verdades que se me hicieron muy interesantes. Por ejemplo, ahí en el verso 2 le dice: ¿te crees más justo que Dios? Y hemos visto que Job fue probado por justo, no por pecador. Y claro que en él no había ese orgullo, esa soberbia de que yo soy mejor que otros, no. Pero nos hace bien a ti y a mí pensar en esto. Cuando hablamos de injusticia, de alguna situación que vivimos, ay, no es justo. ¿Quiénes somos para nosotros determinar lo que es justo o lo que no? A veces queremos jugar el papel de Dios, sentarnos en su trono y emitir juicio. Entonces la pregunta: ¿te crees más justo que Dios? Debiera de ser: no, al contrario. Creo en un Dios justo y que establece justicia eterna. En segundo lugar, verso 3, otra pregunta: ¿qué provecho saca el inocente o el pecador? Entonces vemos que otra reflexión es: ¿qué provecho hay en cuando yo fallo, cuando yo afecto a otros? Yo no tengo ningún provecho. Claro que hay gente que se aprovecha de otros, pero
no es un buen provecho, es un mal provecho. Y en este caso vemos que lo que hagamos, mis amados, nos va a afectar, sea bueno o sea malo. Siempre va a haber una forma en que nos puede llegar a afectar esta situación. En tercer lugar, yo encuentro ahí en el verso 6 algo que también emerge de ahí, de esa escritura, y dice: si haces lo malo, en nada afectas a Dios. Dios es santo, ¿sí? Y hagamos lo que hagamos, la esencia de su presencia, de su persona, queda completamente intacta. Cuando nosotros obramos mal, en primer lugar, nosotros somos los afectados, y claro que se va a afectar nuestra relación con Dios. Pero Él sigue siendo Dios. En el verso 6, en la segunda parte, dice: si aumentas tus pecados, tampoco le afectan. ¿Sí? Y vemos que cuando nosotros pecamos, cuando hacemos lo malo, cuando somos desobedientes, Dios sigue siendo Dios. Por eso encuentro que Eliú suelta ciertas palabras de sabiduría que nos pueden hacer reflexionar. Pero cuando pecamos de más, obvio que a Dios no le va a afectar eso. Sí duele su corazón, y como creyentes contristamos su Santo Espíritu. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo perfecto, Dios sigue siendo puro, y nosotros vivimos la consecuencia de haber fallado y de haber equivocado. Otro pensamiento que dice Eliú a Job: ¿qué provecho saca de tu buen comportamiento Dios? Y lo mismo, en este caso estábamos hablando del pecado, pero ahora estamos hablando de las buenas obras, de aquello para lo cual fuimos diseñados, por cierto, para hacer buenas obras. Pero aunque hagamos así cosas maravillosas, cosas grandiosas, cosas perfectas, eso definitivamente Dios no saca provecho de eso, ¿sí? Dios está en su trono, inmutable, Él no cambia. Algo que me impacta mucho del amor revelado de Dios a mi persona es que el amor de Dios siempre permanece. Él no es temperamental o emocional como nosotros, que un día nos ama y otro día nos aborrece. No, Él siempre nos ama, pero nosotros nos perdemos de la expresión de ese amor precisamente cuando hacemos lo malo. Y cuando tenemos un buen comportamiento y nos jactamos de que yo soy muy bueno y yo hago, y andamos publicando las buenas obras, Dios sigue siendo Dios, pero nosotros estamos en peligro de soberbia. Otro pensamiento: a la gente como tú, le dice Eliú, le afecta su propia maldad. Y aquí vemos un cuestionamiento bastante humano. A la gente como tú, pues como tú y como yo y como todos, o sea, a todos nos afecta nuestra maldad. Hay gente que llega a decir: ay, es mi vida y a nadie le afecta lo que yo hago. Claro que sí, afecta a otros. Aunque no quieras, sí afecta, pero en especial nos afecta en forma personal. Vemos ahí que sale de vez en cuando ese tipo de acusación en contra de Job, y no es la idea de parte de Dios de hablarle de esta manera. Un poco más adelante vemos ahí en el verso 10, dice: no hay quien pregunte por Dios, ¿sí? No hay quien pregunte por Dios. Muy probablemente el entorno de Eliú era de gente incrédula, porque yo creo que sí hay quien pregunta por Dios. Cada día podemos encontrarnos a personas que están en esa búsqueda, y que Dios las pone en nuestro camino precisamente para esto, ¿no? Y dice que durante la noche el Señor da ánimo a nuestro corazón. Yo creo que por eso es muy bueno que podamos descansar en la noche después de haber puesto nuestra vida en las manos del Señor, porque sin duda alguna que nos levantamos con esas nuevas fuerzas. Al final, tú dices que no puedes ver a Dios. Esto como me gustó, esto me gustó mucho. Tú dices que no puedes ver a Dios, pero ten paciencia, que tu causa está en sus manos. Esa es palabra de sabiduría. En el momento no podía percibir Job la presencia de Dios en toda su plenitud, pero aquí hay una palabra de esperanza. Ten paciencia, vas a verlo. Y si sigue con nosotros en este hermoso relato del libro de Job, la conclusión maravillosa
de este libro es precisamente la manifestación de Dios a la vida de Job. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué te parece que le digamos a Dios en una oración sencilla y sincera? Señor, ¿cuánta falta me hace desarrollar discernimiento cuando medito en tu palabra, que pueda aplicar a mi vida aquello que tú me quieres decir a mí, aquello que me viene bien escuchar, aquello que nace de un corazón y un sentir humano, pero aquello que viene por revelación de tu Espíritu? Me hace mucha falta, Señor. Ayúdame a tener ese corazón sensible de carne, donde tú puedas escribir allí tus mandamientos para que no se me olviden, donde puedas poner esa sensibilidad para escuchar tu voz. Te necesito, Dios. No quiero ser de los que saca el dedo acusador hacia otros. Quiero ser de aquellos que reflexiona y que piensa mucho antes de hablar, antes de actuar. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén y amén. Y le invito para que siga adelante meditando la hermosa palabra de Dios. Y si el Señor lo permite, en próxima ocasión nos encontramos. Bendiciones. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.